Hola a todos, esperando que se encuentren bien en sus casitas. Hoy día vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con estadística, ya con la adición y condicional de las probabilidades. Entonces, me está diciendo, en un estudio sobre alcohólicos se informa que el 40% de los mismos tienen padre alcohólico y 6% madre alcohólica. ¿Ya? El 42% tiene al menos uno de los padres alcohólicos. Ya si elegimos al azar una persona con este problema, determine la probabilidad de que, y ahí salen 4 preguntas, que tenga ambos padres alcohólicos, que tenga una madre alcohólica, si lo es el padre. Entonces, para poder hacer estos tipos de ejercicios, tenemos que definir los sucesos, ¿ya? Vamos a llamar P, ya, el suceso de tener padre alcohólico, ¿ya? Y M, tener madre alcohólica. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué me dice? Que el 40% es un padre alcohólico. Entonces, la probabilidad de P, ¿ya?, de que tenga padre alcohólico es del 40%. ¿Y qué significa eso? Que es el 0,4. Ya recuerden que esto es el 40%. Después me dice que el 6% es madre alcohólica. Entonces la probabilidad de que sea madre alcohólica es del 6%. ¿Y cómo se escribe 6%? Se divide 6 dividido en 100 y queda 0,06. ¿Ya? Entonces eso significa que tenga padre alcohólico y madre alcohólica. Y el otro dato que da, que dice que el 42% tiene al menos uno de los padres alcohólicos. ¿Qué significa eso? Que puede ser madre alcohólica, padre alcohólica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que puede ser padre alcohólico o madre alcohólica. ¿Ya? Y eso es el 42%, 0,42. Eso significa el 42%. ¿Ya? Porque puede ser alguno de los dos. ¿Ya? Y ahora vamos a responder las preguntas. Si se elige al azar una persona con este problema, determine la probabilidad de que tenga ambos padres alcohólicos. Cuando está diciendo que ambos tienen que ser alcohólicos, ¿qué está diciendo? Se traduce a una intersección, ya, porque tienen que ocurrir ambos eventos. Entonces, ¿cómo se escribe la intersección? Es esa la intersección, ¿ya? Entonces, tenemos que saber cuánto vale la intersección, que ambos padres sean alcohólicos. Entonces te va a hacer la pregunta A. La pregunta A, ¿cómo lo podemos obtener? Sabemos por propiedades de las propiedades me dice que la probabilidad de A unión B era la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Entonces, ocupando un poquito de álgebra acá como tengo menos la probabilidad de A inter B, ¿ya?, de la intersección, lo voy a pasar al lado izquierdo y se pasa sumando, ¿cierto? Pasé positivo, sumando. Y tengo acá en el lado derecho la probabilidad de A, la probabilidad de B, menos, como este está sumando, pasa restando para el otro lado. Entonces tengo la unión. Entonces, la probabilidad de la intersección se escribe como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la unión. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar este teorema. Entonces, para calcular esto de P inter M, ¿ya?, ¿cómo me quedaría? Que es la probabilidad de A, de P, ¿cierto?, más la probabilidad de M menos la probabilidad de la unión, P unión M. Por un lado ya sabemos cuál es la probabilidad de P. ¿Cuánto era? 0,4. La probabilidad de M es 0,06.
0,6 menos la probabilidad de la intersección, que es 0,42. ¿Y eso cuánto me queda? Si lo sumo me queda 0,04. ¿Y eso qué significa? Que el 4% tiene ambos padres alcohólicos. ¿Ya? Entonces, como me piden calcular la probabilidad, escribo 0,04. Si me hubieran dicho el porcentaje, escribo el 4%. ¿Ya? Para que tenga ambos padres alcohólicos es el 0,04. ¿Ya? Esa es la pregunta A. ¿Ya? Igual uno lo puede ver con el diagrama de Venn-Euler, de dos sucesos. Miren, veámoslo rápido acá. Sabemos que por un lado tengo que es P y tengo que es M, ¿ya? Yo sé que todo esto, igual voy a tener que hacer, esto es el 4%, lo voy rellenando, este va a ser el 4%, este va a ser el, toda la mujer va a ser el 6%, entonces este va a ser el 2%, y yo sé que este es el 40% para llegar a, de 4 para llegar a 40, esto es el 36%. Ya, por lo menos sabemos que solo padre alcohólico son el 36%, solo madre alcohólica es el 2%. Ya eso lo podemos deducir de un diagrama de... Ya a lo mejor más adelante lo vamos a ocupar eso. Ya, la pregunta B, ¿qué me dice? La pregunta B me dice que tengo una madre alcohólica si lo es el padre. Entonces, yo sé que el padre es alcohólico. Ya me está condicionando eso. Ya, al condicionar eso, tengo que irme a la fórmula de probabilidad condicional, que la vamos a escribir acá, que sería la probabilidad de A condicionado con B. Y eso se tiene que ver que es la probabilidad de la intersección de ambos sucesos dividido por la probabilidad de lo que lo condiciona. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta que ya sabemos la fórmula, que esta sería la fórmula para ocupar el 2, ¿cierto? Entonces, para ver, ahora, ¿cuál es la pregunta que me hace? Me dicen, ¿cuál es la probabilidad, ¿cierto? Aquí dice que tengo una madre alcohólica si el padre lo es. Entonces, sabemos que es, lo que hay que calcular es la madre alcohólica que está condicionado con el padre que sea alcohólico. Entonces, por fórmula, es la probabilidad de la intersección M inter P dividido por la probabilidad de el P. Ya, la probabilidad es. Ya, acá está B y acá está la probabilidad de acá. Entonces, por un lado, ya tenemos cuánto es la probabilidad de P inter M, ya que ambos padres sean alcohólicos. ¿Ya? Esto significa que ambos padres sean alcohólicos. Ya lo tenemos. ¿Y eso cuánto es? Es el 0, ¿cuánto me dio? 0,04. Eso es lo que me da. Dividido porque sea la probabilidad del padre alcohólico. Y sabemos que eso es el 0,4. Ya lo sabemos de antemano. ¿Y eso cuánto va a ser? 0,1. ¿Ya? Entonces tenemos que el 0,1 de probabilidad de que la madre sea alcohólica condicionado que el padre lo sea, ¿ya? Sabiendo que el padre lo es. Ya, eso es en porcentaje el 10% de que ocurra este evento, ¿ya? Y en probabilidad 0,1. Entonces, la pregunta C, ¿qué me dice la pregunta C? Tenga madre alcohólica y un padre no alcohólico. Entonces, la pregunta C es que tenga una madre alcohólica y a la vez, cuando tiene que ocurrir el mismo suceso al mismo tiempo, es la intersección, que tenga un padre que no es alcohólico. Entonces, si P es el padre alcohólico, el P complemento, ya lo que está fuera de P,
es el que no sea alcohólico. Y sabemos que eso va a ser el 60%. 40 son padre alcohólico y el 60 es padre no alcohólico. Entonces esto lo podemos deducir ya de un diagrama de Venn. Entonces sabemos que acá tengo el 4%, ¿cierto? Acá tengo el 2% y acá tengo el 36%. Entonces me está diciendo, si yo sé que este es P y este es M, ¿ya? ¿Cuál va a ser el P complemento? Lo voy a hacer con este rojito. El P complemento va a estar lo de afuera, ¿cierto? Todo eso de afuera. En porcentaje, si lo quieren poner ahí, ¿cuánto va a ser? Tengo 36 más 4 son 40, más 2 son 42. Entonces 42 para llegar a 100 son 8, son 58. Entonces lo que está afuera es el 50%. ¿Ya? Lo que está afuera es que el padre o la madre no sean alcohólicos. ¿Ya? Eso es lo que está afuera. Entonces me dice que lo tengo que intersectar con M. ¿Ya? Entonces si yo lo intersecto con M, va a ser lo azul. Va a ser todo lo que está haciendo en azul. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven la intersección, es donde está chocando lo azul con lo medio rojito que hay ahí. Y que se dan cuenta es esto de acá solamente, lo que voy a anotar en negro. ¿Y cuánto tenía ahí? El 2%. ¿Y cómo se escribe el 2%? 0,02. Ese es el 2%. ¿Ya? Entonces, para que ocurra ese evento es del 2%. Y eso yo lo puedo mirar con el gráfico. ¿Ya? Al final de cuentas, lo que me queda de la intersección que tienen que chocar ambos gráficos va a ser este 2%. ¿Ya? Lo azul con lo moradito que está acá, o medio rojito, rosado, no sé bien ese color. ¿Ya? Y ahí estaría la respuesta de la C. Y la respuesta de la D, ¿qué me está diciendo la D? Si nos vamos para arriba, me está diciendo que tengo una madre alcohólica si el padre no lo es. Entonces está condicionando que el padre no lo sea. Entonces la probabilidad de que sea la madre, pero condicionado que el padre no sea alcohólico. ¿Ya? Entonces para que no sea alcohólico es P complemento. ¿Ya? Lo contrario a P. Entonces según la fórmula, ¿quién era esto? La probabilidad de M inter P complemento, ¿cierto? Dividido por la probabilidad de P complemento, ¿ya? Del que el padre no sea alcohólico. Entonces, la probabilidad de M inter P complemento, ya que la madre sea alcohólica y a la vez el padre no sea alcohólico, es lo que tenemos acá. Ya, madre alcohólica y a la vez el padre no alcohólico es del 2%. Sería 0,02 dividido por la probabilidad del padre no alcohólico. Ahora es esta parte del padre no alcohólico, ¿cuánto sería? Sabemos que el padre alcohólico es el 40% y el no alcohólico es el 60%, 0,06. Y eso, si lo llevan a una división, es 0,033, ¿ya? Y muchos 3 para atrás. ¿Ya? Entonces esto sería el 3,3%. ¿Ya? Entonces, para que ocurra este suceso, que la madre sea alcohólica y a la vez el padre no alcohólico, es del 3,3% del porcentaje, ¿ya? O 0,33 en probabilidades. Entonces es súper importante acá saber la regla de la adición, ya, de la suma de sucesos, ya, o la unión de dos conjuntos, que el conjunto acá sería como suceso, que la separo acá, ya, la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de los dos sucesos. ¿Ya? Y eso es igual a la probabilidad de la unión de los sucesos. ¿Ya? Recuerden que la U significa como O en el texto y la intersección significa unir, o ambas, ¿ya? Los sucesos que tienen que ocurrir simultáneamente, ¿ya? Y el A, unión B, es que uno de los dos tiene que ocurrir, ¿ya? Lo uno o lo otro. Ya, eso es lo que tienen que tener en claro. Y el diagrama de Venn para ir viendo si pueden sacar los ejercicios.
Ya, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.